Bienvenidos, recibe un caluroso saludo. Siempre será mi anhelo, mi deseo, mi oración, verte prosperado en todo, así como prospera tu alma. Gracias por participar de esta enseñanza que hoy estaremos prácticamente cerrando una serie de enseñanzas con las aperturas, iniciando nuevos comienzos, propuestas y cómo hoy debemos obtener la llave correcta para la puerta que Dios pone. Si tú estás en Guatemala, visítanos. Quisiéramos atenderte en nuestros servicios presenciales de la Iglesia La Reunión. El pastor Chito Rendón te saluda. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque en todo tú eres bueno. Gracias, Señor, porque podemos saber que tú diriges nuestros pasos. Pero también queremos, Señor, que los guíes, te lo ruego. Muéstranos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Proposiciones. ¿Qué te has propuesto para este año? Para este nuevo comienzo o esta nueva etapa en tu vida. Realmente cuando uno dispone, hay una expresión que dice, bueno, el hombre propone, pero Dios dispone. Pero el clamor nuestro debería ser, Señor, guía nuestros pasos, endereza nuestras sendas, pon camino cuando no lo hay. Y es por eso que creemos que Él es el que pone puertas. Dice que Él abre puertas para aquel que le busca. Y siempre que atraviesa uno una puerta, hablamos de puertas dimensionales, como que traemos de esa dimensión espiritual a esta dimensión a la que vivimos, poder nosotros entrar a una nueva etapa. Siempre es bueno tener la certeza de querer entrar a una nueva etapa en cualquier momento de la vida. El que se convierte de soltero a casado entra a una nueva etapa. Cuando vienen los hijos, una nueva etapa. Cuando ya se van los hijos es otra etapa. Y así cada etapa tiene su propio afán. Pero cuando estábamos hablando acerca de las puertas, Señor, abre puertas, pude encontrar que para Dios puede poner la puerta. Y Él dice, ahí está la puerta, yo quiero que está abierta para ti. Pero es necesario que tú encuentres la llave correcta. Como quien dice que aunque Él nos da una puerta, Él nos da la oportunidad para poder aperturarlo. ¿Sabes cómo lo miro? Como que si hubieran puertas que de por sí siempre van a estar abiertas. Por ejemplo, la puerta de la salvación. Por fe se entra y por que Él llama y uno abre. En este caso, Jesús es el que llama y uno abre, uno por fe. Pero hay puertas en que como que Dios dice, para que tú puedas entrar a esa dimensión, necesitas la llave correcta. ¿Y por qué la llave de David? Bueno, esto sale de un verso que se encuentra pues prácticamente en dos pasajes, en Isaías y en Apocalipsis. Y en ambos da la impresión que Dios dice, a aquel que tiene esa llave va a aperturar a un cambio, a algo distinto. Mire cómo dice Isaías, capítulo 22 y 23. Dice así. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Entonces aquí ya podríamos pensar a quién se lo puso. Bueno, más adelante vamos a ver las características a quien Dios le dio esta llave. Cuando Él, este personaje, abra, nadie cerrará.
Cuando él cierre, nadie abrirá. Lo clavaré como clavija en lugar seguro y será un trono de gloria para la casa de su padre. Y aquí está hablando de este personaje que, pues, vamos a estudiarlo después, que es Eliakim, pero da la impresión que si nosotros tomamos esa figura como este personaje, Dios dice que a este individuo sobre su hombro le pondrá esa llave. Y aquí empieza una característica importante. ¿Por qué los hombros? ¿De qué hablan los hombros? Bueno, hay una expresión coloquial a la cual uno dice, te voy a echar una mano, ¿sí? Que es que dando impresión que uno le va a ayudar a alguien. Pero también existe la expresión coloquial, yo te voy a echar el hombro. Eso quiere decir que si alguien está llevando una carga, yo voy a llevarla contigo. Yo estoy dispuesto a meter mi hombro para llevar esa carga que tú estás llevando. Esa preocupación o esa angustia o ese duelo, aquí está mi hombro. Un hombro al cual podríamos también tipificar que lleva lo sagrado de Dios. ¿Sabes qué? Dice que dentro de las personas que podían ministrar en el tabernáculo de Moisés eran de la tribu de Leví, ¿verdad? Pero dentro de esta tribu de Leví habían como 3 familias muy importantes y específicamente los coatitas eran los únicos, la familia Coat, que podían tocar en sí el arca del pacto. Podían tocar los muebles sagrados como la menorá, o sea, el candelabro o la mesa de los panes. Y estas tenían, a la hora de trasladarlos, tenían que llevarlos sobre los hombros, solo por los hombros. O sea, como que aquella persona que recibe algo de Dios en sus hombros, Dios te dice, te voy a dar lo más preciado mío, lo sagrado, lo santo. Siéntete dichoso que puedas llevar esta carga por mí. ¿Cuál fue? ¿Se acuerda cuando el arca del pacto fue tomada por los filisteos? Y dice que después los filisteos la tuvieron que devolver cuando empezaron a brotar algunos tumores cancerígenos en el pueblo. Y ellos vinieron y colocaron el arca en una carreta con bueyes. Cuando David fue por ella, al cabo de unos años, dice que él, como que olvidaron la importancia de los hombros de los levitas, sino que llevó el arca en la misma carreta y con esos bueyes. Y posiblemente eran otros bueyes porque habían pasado como 10 años. Y dice que en el camino falleció un sacerdote de los levitas. Entonces ahí David tuvo que volver a como retomar lo sagrado y saber cómo es que hay que llevarlo con responsabilidad. Entonces, cuando Dios nos está diciendo, te va a dar una llave, tienes que llevarla con responsabilidad, sabiendo que el Padre te va a dar lo sagrado, lo santo de Él, y te va a dar esa oportunidad de poder aperturar cosas que nadie puede cerrar. Y Él va a cerrar puertas que nadie puede abrir. Esto me hace recordar cuando yo le digo a algunas personas, si tú estás en el Señor diciéndole, Señor, abre una puerta, ¿por qué te encaprichas si una puerta que tú esperabas se te cierra en la nariz? ¿Acaso no era tu clamor, Señor, abre una puerta o cierra la que no me conviene? Ahora, vimos este pasaje en Isaías, pero este pasaje también aparece en Apocalipsis. Y es interesante porque en Apocalipsis da a entender que esta llave se la otorga, o sea,
la lleva nuestro amado Señor Jesucristo, y Él es el que va a aperturar las puertas para todo aquel que le busca. Mire cómo dice, y leámoslo en Apocalipsis capítulo 3, verso 7 y 8. Dice de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Exactamente lo mismo que se le dijo a Eliakim. Dice esto: yo conozco tus obras. O sea, aquí nuestro amado, que es el que está aperturando por nosotros, él dice: yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y posterior, si tú lo lees en tu palabra, dice que aquellos que han guardado o han perseverado guardando la palabra del Señor, estos van a ser guardados del día de la prueba, dando a entender del día de una tribulación o el día de la gran tribulación. Estos que estuvieron pues pendientes, como esto fue dirigido a la iglesia de Filadelfia. Ellos fueron guardados. Pero aquí hay otra enseñanza muy preciosa, porque le dice que esta enseñanza va para la iglesia de Filadelfia. Y Filadelfia se considera como la iglesia que tiene las características de ser arrebatada. Una iglesia que va a ser raptada por el Señor. Pero ¿por qué Filadelfia? Porque Filadelfia significa aquel que camina con obras de amor. Entonces, aquí viene otra cualidad de aquel que quiere participar de esta llave de David, quiere participar de lo sagrado de Dios, quiere participar de ser una iglesia arrebatada, y dice: tiene que ser una iglesia que se caracterice por las obras de amor. ¿Cómo puedes hacer obras de amor? Pues comienza con los tuyos, comienza con los cercanos a ti. Recién yo oí a alguien decir: mira, yo puedo amar a mi papá, mi mamá, mis hijos como nunca, pero a mis hermanos, ¡ja!, desde el momento que empezamos a pelear por temas y se pone más dura la cosa cuando son temas de herencia, ¿verdad? ¿Cómo no nos dice la Escritura obras de amor? Si no somos capaces de amar a aquellos que somos sanguíneos, ¿cómo vamos a amar a una iglesia que somos espirituales? De alguna manera el Señor te dice: a los espirituales hay que amarlos con el amor de Cristo, porque eso es una característica del amor de Dios. Pero no digamos a nuestros hermanos sanguíneos. Bueno, pero regresemos. Entonces, hace un rato yo te hablé de que esta llave se le iba a dar en Isaías a dos personajes. A uno llamado Eliakim, que era hijo de Hilcías. Léalo ahí conmigo. Estamos en Isaías 20 y en el verso 21 dice así: y sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Aquí me voy a detener un poco, porque Eliakim significa a quien Dios exalta. O sea que mi padre, aquí está diciendo: yo le voy a dar la llave a quien yo exaltaré. Si algo quiere el Padre es exaltar a aquel que le busca, aquel que le ama. Señor, que seamos nosotros aquellos que te busquemos, aquellos que te amamos, y que seamos exaltados en su oportunidad. Y es más, esta misma palabra Eliakim es lo mismo que Joaquim, ¿verdad? Y aparece en Daniel 1:1, que es como en el tiempo de cuando Dios va a levantar a su iglesia, como que fuera una palabra clave para aquel personaje que va a ser exaltado, o yo podría decir raptado o arrebatado. Pero ¿por qué hijo de Hilcías?
¿Sabes que Hilcía significa mi porción es Dios? Como quien dice que mi sustento, mi alimento, lo que me motiva a vivir es mi Padre Celestial. Y dice después, dice el Padre mismo, dice, léalo conmigo, lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón lo ceñiré, con tu autoridad pondré en su mano, y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. En otras palabras, tú quieres ser aquel que Dios otorgue una llave, tienes que ser como Eliakim, alguien que esté vestido con túnica, o sea, que tenga cobertura, alguien que te cuide, llamémosle así, alguien que dirija tus pasos espiritualmente. El cinturón que habla en Efesios 6, cuando habla de las características, es el cinturón, el cinto de la verdad. Una persona que camina en rectitud, ceñido a la verdad, y siempre tiene en su mano la autoridad, que podríamos ser como la espada de Dios, que la espada de Dios habla de, pues nada menos que la palabra del Espíritu, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O un bordón, autoridad. El Señor a nosotros nos ha dado autoridad espiritual. Y Él te dice, si tú me buscas, estás cubierto, tienes veracidad, eres recto en tu vida. Y sabes, hijo, de quién eres, quién es la autoridad de mi palabra, yo te puedo convertir a ti en una figura que pueda ser conocido como parte de una casa paterna y para la casa de Judá. Qué lindo, ¿verdad? Porque vemos como que toda la escritura en sí está como que se afirma a sí mismo. Por ejemplo, cuando Pablo habla acerca de las vestiduras del soldado, o sea, la armadura, le habla de que él tenga, que esté con su coraza, que es como si estuviera vestido, que esté con el cinto, que tenga la espada, que tenga el escudo. Pues aquí lo mismo le está diciendo, que Eliakim tiene que estar preparado en todo sentido. Yo a ti te animo. Dios te va a abrir, te va a poner puertas delante de ti. Y hay algunas puertas que van a estar abiertas, porque Él pone camino e incluso endereza las sendas. Pero si ves alguna puerta que no se abre, ve y busca la llave de David. ¿Cómo buscarla? Pues una llave que tú digas, bueno, yo quiero ser como este personaje que quiere ser exaltado, como Eliakim. Yo quiero ser una persona que tenga túnica, que esté con el cinto, que tenga espada y sobre todo, pues una persona que participe de la iglesia de Filadelfia, o sea, con obras de amor, ¿verdad? Y de esta manera vamos a ver cómo se abren puertas. Pero aquí hay otro personaje que queremos hablar. ¿Por qué? Porque no sé si ya te lo has preguntado, pero hemos estado hablando de la llave. Pero ahorita la pregunta es, David, la llave de David, o sea, ¿por qué no utilizó la llave de, posiblemente de Abraham, la llave de Moisés, la llave de y otros personajes, Samuel, ¿verdad? Cada uno tenía virtudes, pero cuando habla de David es porque este personaje tenía virtudes también, virtudes muy especiales. Y es curioso porque cuando yo oigo acerca de David, realmente me enternezco porque aunque haya sido un gran rey, y la verdad que es uno de los personajes muy favoritos de los que me gusta aprender de él, pero ¿sabes qué es lo que más me impacta sobre la vida de David? Que David hizo cosas terribles. Fue un homicida, fue un adúltero, no logró educar bien a sus hijos, pero aún así Dios siempre encontró en él un personaje que continuamente se arrepentía y se humillaba y lo buscaba de todo corazón. Pero
quiero que vaya conmigo hablando de características más elocuentes acerca de David, acerca de quién era este varón, que era ungido y era un salmista. Entonces dice en 2 de Samuel, capítulo 23, verso 1, de esta manera. Estas son las últimas palabras de David, ya siendo anciano, ya estando a las puertas de morir. Y dice así: declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. Nuevamente, aquí encontramos el hombre que fue exaltado, exactamente la referencia a Eliakim, alguien que fue exaltado. Señor, aquí que puedas encontrar a alguien que te ama, te busca, que tú puedas decir: Señor, yo te quiero buscar, yo te quiero amar, exáltame cuando sea el tiempo. Pero aquí dice bien importante, este era ungido del Dios de Jacob. Muy importante que seamos ungidos. ¿Qué habla eso de ungimiento? Bueno, ungido es como que está relacionado con aceite, porque uno unge con aceite. Y el aceite está relacionado con el Espíritu Santo. O sea que uno debe ser lleno del Espíritu Santo. Uno puede ser ungido inclusive cuando uno es lleno en el bautismo de agua o del Espíritu Santo. Muy importante, si tú no te has bautizado en agua, es muy importante que recibas el bautismo en agua. Porque en el momento que estás sumergiendo y al salir le estás declarando al mundo que tú no eres el mismo, que tú eres una persona dispuesta a ser ungida. Y dice que así como Jesucristo cuando salió del agua, vino sobre él el Espíritu Santo como paloma y fue bautizado en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, nos da autoridad, nos ayuda a entender la palabra de Dios también. Padre mío, llénanos de tu Santo Espíritu. Diga y repite conmigo: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Dame de tu Espíritu. Y también dice que él era el dulce salmista de Israel. ¿Qué es eso del dulce salmista? Bueno, David era un adorador por excelencia. Era incluso otra palabra, era un tañedor, o sea, era buscado para ministrar la alabanza. Saúl, por ejemplo, su suegro, a él lo buscaba porque Saúl estaba atormentado por espíritus y por demonios terribles. Y solo cuando tocaba a David, estos salían fuera. Dice David mismo: cuando te conocimos en Éfrata, pero Éfrata era un bosque, pero lo que da a entender es que él en el bosque era donde él entonaba cantos a nuestro Padre Celestial. Que tú puedas ser un adorador, que tú puedas ser alguien que ame y se conmueva continuamente de su Señor, que lo ames de todo corazón, que seamos como David. Porque si algo queremos, Señor, danos una llave que abra esa puerta de bendición. Danos una llave, Padre, te lo pido, te lo imploro, te clamo. Esta es nuestra oración. Pero cuando hablamos de esta oración, esto me hace recordar otro verso que habla la Escritura acerca de el orden para cuando Dios vaya a abrir algo. Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 11, 9 en adelante. Y no sé, ahí donde está, si usted está cansado, deténgase y póngale atención a este verso que viene. Porque ahora es cuando debemos de ver a cómo es que Dios responde en todo. Mire cómo dice Lucas 11, 9 al 10. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe.
El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Como que si fuera una secuencia. Acuérdense que hemos hablado acerca de la importancia de la secuencia de 3. Que Dios cuando habla siempre habla de lugar, del atrio, lugar santo y lugar santísimo. Siempre habla del agricultor, del atleta y del soldado. De lo terrenal, de lo espiritual y de lo celestial. Como que cuando hay una secuencia, siempre habla de que comenzamos con algo, continuamos y perfeccionamos en algo. Entonces, aquí podríamos decir que para que se nos abra, para aprender a llamar, para que se nos abra, tenemos que aprender a pedir. Tenemos que aprender a pedir. Tenemos que aprender a saber el orden. El que pide, recibe. El que busca, halla, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. Entonces, la primera etapa el primer paso para que se nos abra es aprender a pedir. ¿Por qué la importancia de aprender a pedir? Bueno, sabes que las llaves, Dios mismo, o nuestro Señor Jesucristo, le habló a Pedro y le dijo, a ti te voy a dar las llaves del reino, dándole a entender que él iba a tener una autoridad para atar y desatar. Claro, léalo conmigo en Mateo 16, verso 19. Y dice de esta manera. En Mateo 16, 19 dice, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí es como que está diciendo que tu boca, Dios te doy la autoridad espiritual para que con tu boca, cuando tú pidas, tú puedes atar en la tierra y será atado en los cielos. Y cuando tú desates, la autoridad que podemos tener en la tierra será desatado en los cielos. Qué lindo, ¿verdad? Poder saber que nosotros podemos de alguna manera mover el brazo de Dios. Si tú tienes esa certeza que quieres buscar al Señor de todo corazón, ya aprendimos. Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero ser, un adorador de ti. El Padre, como encuentra esas características de este que está cubierto, que está vestido, que está con el cinto de la verdad, que tiene la autoridad, que tiene la palabra en su mano siempre, ¿verdad? Este que hace obras de amor, como Filadelfia. Entonces él dice, ¿cómo no te voy a dar la llave para que tú lo que ates en la tierra se ate en los cielos? Y eso fue lo que le dijo a Pedro. Lo que tú decidas, lo que tú ates, será de esa manera hecho, de esa manera. Eso me hace recordar que cuántas veces no recibo yo solicitudes o llamadas, por favor ore conmigo. Y es cierto, yo entiendo de que las personas tienen la impresión, y yo también tengo la certeza, que uno puede ser escuchado por Dios. Pero la pregunta es, tú también puedes ser escuchado por Dios. O sea, en la oración en conjunto, claro que nos hace más fuertes. Lo importante es que oren unos por los otros. O sea, esa es una ordenanza, que yo ore por ti. Pero eso no tiene que tú te sientas que no puedes ser escuchado. Tú tienes autoridad espiritual para ser escuchado en todo sentido, ¿verdad? En estos días estaba hablando con un amigo y él me decía que cómo es que desde que comenzó nuestra amistad y empecé yo a atenderlo más y él empezó yendo a la iglesia, él empezó diezmando en la iglesia inclusive,
empezaron a haber cambios, pero tan favorables que él miraba sus resultados económicos del año del 23 versus el 22, eran elocuentes. Y lo único que yo le puedo decir es, porque yo estoy orando por ti, y sé que lo que quiero es que Dios te asombre. Y mi anhelo es que Dios te asombre a ti en todo, pero que tú puedas y que tú sepas cómo pedirle a Dios, que tú tengas el concepto de la oración, cómo hay que orar al Señor, porque en algunos casos no hay respuesta. Mire, Santiago capítulo 4, verso 3 dice de esta manera: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, aquí viene, ¿cuál es el motivo por la que uno pide? ¿Cuál es la razón? Y cualquiera diría, pero pastor, si yo necesito pedir para mi sustento, claro, ¿acaso ese no es nuestra oración cada vez que oras por el alimento, cuando te estás por comer? Y tú le dices, Señor, delante de ti te doy gracias por el pan que tenemos. Que nunca falte en esta mesa y en los que están alrededor nuestro. Señor, te lo pido, seas tú, Señor, quien provea. Y esto, pues, me hace recordar que hay una forma en que el Señor puede proveer si vamos al segundo paso que vimos de este orden: pedir, y al que sabe, buscar. Mire cómo dice Proverbios 8:17. Amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallarán. Entonces, qué lindo es decir, Señor, déjame buscarte. ¿Pero con qué característica? Con diligencia. Diligente es si, por ejemplo, estás pasando un momento difícil, clamas a Dios, oras, no ves la respuesta, y como no ves la respuesta en el momento que tú querías, ¿qué haces? No, entonces ya no sigo orando. Y eso ya no es diligencia. El Padre dice que Él prueba nuestros corazones, que tú seas diligente. Diligente es continuamente, como aquella que ora continuamente. Señor, no he visto la respuesta, pero yo sé que tú me responderás. Y aquí estoy, ahorita que te estoy hablando, tengo en mi corazón varias peticiones, y Señor, yo sé en el nombre de Jesús que tú responderás a mis peticiones, y por cuanto te amo y te busco, pero te amo de corazón, que tú puedas amarlo fervientemente. Realmente, cuando uno está pasando momentos difíciles, yo te puedo entender. Es difícil tratar de amar al que tú sientes que no te responde. Pero esa no es diligencia. Diligencia es que si tú estás pasando el Niágara en bicicleta con llanta Apache y sientes que ya te estás viniendo a pique, el tiempo de los tunazos o de los granizazos, y sientes que no hay una respuesta, el Señor te dice: ámame y sé diligente. Ahora es el tiempo que me tienes que buscar, el tiempo que me tienes que encontrar, porque dice que aquel que con diligencia lo busca, lo hallará. Acuérdese como dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, Señor, déjanos buscarte de todo corazón. Y esto me hace pensar que si tú quieres una respuesta de Dios, ¿qué es lo que debes de buscarlo? A Él. Pero mire cómo dice este verso, Mateo 6,
31 y 30 al 34. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. O sea, si algo sabe mi Padre es que tú tienes necesidad de comida, ropita, pues tu sustento, que tú tienes necesidad de tus compromisos. Claro, mi Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de eso. Pero dice, pero buscad primeramente buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que buscar? Las cosas del reino. Señor, déjame buscarte, amarte y buscarte diligentemente. Porque si yo busco las cosas del reino, las voy a hallar. Y esto me dice, y por cuanto me estás buscando las cosas del reino, todo esto que tienes necesidad, yo lo voy a añadir. Yo lo voy a añadir. No te aflijas. ¿Por qué? ¿Por qué te pones ansioso si cada día tiene su propio afán? Así dice el verso que sigue. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástele cada día sus propios problemas. Hay otros versos que dicen, otras versiones que dicen, bástate cada día con su propio afán o problema. Pero me gustó esta versión porque dice, no te preocupes por el día de mañana. ¿Por qué? ¿Acaso no, la oración del Padre nuestro es, Señor, danos hoy el pan nuestro de cada día? ¿No te está diciendo el pan de mañana? No te preocupes, no te preocupes. Solo aprende a pedir, no para tus deleites. Pide conforme a lo correcto. Señor, yo te pido que me llenes más de ti, que me permitas buscarte y encontrarte. Y eso me lleva a buscar lo mejor de Él. Amarte de todo corazón, Señor, porque sé que a los que te buscan diligentemente te hallarán. Y esto va a hacer que si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Por eso, no te preocupes por lo que has de comer o que has de beber. Yo siempre tengo cuidado de vosotros. ¿Sabes una cosa? Y este es un testimonio que continuamente me hace recordar y me gusta volvértelo a decir. Cuando yo renuncié de la compañía donde estaba, yo trabajé en Walmart, llegué a tener una posición, yo diría muy importante, ¿verdad? Y cuando yo estaba dispuesto a renunciar, entraron en mí conflictos. Aquel conflicto de que, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Porque estoy renunciando a una gran empresa, de una muy buena posición, de un buen salario, por un llamado. Y, ¿sabes? Ese es un conflicto que te hace pensar, Señor, ¿qué hago? Y, ¿sabes? Desde que el momento que tomé la decisión, por el llamado que Él me dio, porque Él llama y yo respondí a ese llamado. ¿Sabes? Pude ver que en todos estos años, ya vamos a cumplir 14 años de haber renunciado y estar dedicándome totalmente a Él. Él siempre tiene cuidado de mí. Él siempre tiene cuidado.
Y eso pues me hace recordar que así como uno responde a su llamado, Él nos dice entonces también que tenemos nosotros que aprender a llamar, porque el que llama se le abre. Y cuando llamamos, cuando tenemos momentos cuando necesitamos clamar, dice el Salmo 81:7, en la angustia llamaste y yo te rescaté. Así dice el Señor, en la angustia llamaste, Padre, ya no aguanto. Y Él nos rescata. Y te respondí en el escondite del trueno, en las aguas de Meriba te probé. Mire qué lindo esto. Usted dirá, ¿cuál es ese escondite del trueno? Bueno, cuando ellos llegaron al monte de Sinaí, Dios les dijo, mi Padre les dijo, le dijo a Moisés, agarra a los principales y al pueblo y que suban al monte. Yo me manifestaré, yo me presentaré ante ellos. Y dice que cuando ellos estaban caminando, ellos oían o veían primeramente los relámpagos, las nubes, pero oían los truenos. Y como Moisés ya se había adelantado, cada vez que Dios hablaba, dice que su voz era como de trueno. Y esto los asustó. Ellos dijeron, no, sigue tú, Moisés, sigue tú, Moisés. Y el Señor les dijo, pero también me manifesté a ustedes en las aguas de Meriba. Meriba se le llamaba el lugar de la contienda, que es cuando ellos empezaron a contender porque querían, tenían sed y estaban sedientos. Y Dios vino y le dijo a Moisés, golpea la piedra. Y ahí pues dice que en la piedra salió esa cantidad de agua, la piedra de Horeb se llamaba el lugar, pero ellos le pusieron Meriba porque era el lugar de la contienda donde ellos pelearon. Y Dios dice, aún así yo los probé a ver si estaban dispuestos a seguir con el agua. Y efectivamente ellos continuaron, pero nuevamente empezaron a rebelarse posteriormente. Pero siempre que el pueblo clama, Dios responde. Al que llama, se le abre. Al que llama, se le abre. Y de esta manera, el Señor siempre va a estar esperando, estar atento a aquel que está llamando en cierto momento. ¿Para qué? Porque Él dice, ahora es el tiempo de que abras esa puerta. Pero el Señor también nos llama. Dice la Escritura que mi Señor es el buen pastor. Y dice que Él entra por la puerta porque es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, como que le hablara el Padre. Y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Dice que las ovejas oyen la voz del pastor y reconocen el llamado. ¿Puedes imaginarte que mi Señor te dice, yo te llamo por nombre? Tú no eres uno del montón, no, tú eres especial tesoro para Él. Él te conoce tal como tú eres y tu necesidad. Él te conoce. Y Él dice que Él te va a conducir en los momentos de delicados pastos, en el valle de sombra o de muerte, pero Él dice que Él siempre va a estar contigo, conduciéndote a esa mesa donde Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Y estando en esa mesa, Él dice, su copa está rebosando sobre nosotros. Por eso el bien y la misericordia nos seguirá a donde quiera que vayamos. Solo escucha su voz, porque así como Él llama para que tú puedas abrir, Él te dice, escucha mi voz, escúchame.
yo también te estoy hablando. Aleluya. Yo con esto quiero finalizar este mensaje diciéndote, el Señor tiene una llave para ti. Él pone camino, Él endereza las sendas y pone las puertas. Hay puertas como que Él abre y nadie puede cerrar. Él cierra y nadie abre. Hay puertas que tú vas a encontrar cerradas, pero Él te dice, pero tú puedes tener la autoridad para abrirlas, como que detrás de esa puerta hay algo especial para ti. Y se abren por la llave de David. Que tú puedas ser como este varón, como que tuvo sobre sus hombros la responsabilidad de lo santo, que tuvo sobre sus hombros la responsabilidad de buscarlo a Dios como el ungido, como el salmista, como aquel que lo busca diligentemente, como aquel que ama al Señor. Entonces hallará la llave para que Dios otorgue lo que uno, pues, por lo cual uno llama para que se le abra. Y de esta manera hemos aprendido a pedir, a buscar y a llamar. Desde ya, déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo todo aquel que me ha estado escuchando. Bendigo su vida, bendigo, Señor, sus pasos, bendigo todo lo que emprenda. Señor amado, te ruego que pongas en él siempre deseos, anhelos, propuestas, que él pueda proponerse en su corazón este año cosas diferentes, que él pueda hallar las puertas, Señor, correctas, y de esta manera siempre vea algo nuevo para su vida. Y de esta manera, Señor, tú le darás la llave para que sea cumplido y tenga el gozo completo. Te doy gracias, gracias y gracias. Te bendigo en el nombre de Jesús, tu Hijo. Te doy gracias. Amén y amén. Bendiciones.